Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez y tengo algo que contarte. ¿Sabes que este próximo fin de semana celebramos el Festival de las Ideas y de la Cultura del Diario.es en Rivas Vacia Madrid? Es el mismo encuentro que hemos organizado en Valencia, en A Coruña, en Barcelona, en Las Palmas de Gran Canaria, y la idea era hacer ahí, al aire libre, con público en directo, contigo si estás cerca, este podcast, un tema al día. Bueno, pues te tengo que decir que el Partido Popular de Madrid está intentando que eso no suceda. A dos días de la celebración del festival, con todo preparado, el PP ha recurrido el contrato con el ayuntamiento que nos permite la organización del festival. Y, en tiempo récord, el órgano administrativo de la Comunidad de Madrid al que ha llegado ese recurso ha dicho que, cautelarmente, hasta que se tome una decisión, el festival no se puede celebrar. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Seguramente durante el día sabremos más. Te dejo un enlace en la descripción del episodio con todos los detalles. Quédate atento, atenta al diario.es para más novedades. A ver si puede ser. Venga, vamos con lo de hoy. Hay errores en la vida que no solo son difíciles de corregir, sino que te dejan herido para siempre. Hay errores en la política que no solo se pagan electoralmente, sino que cortocircuitan todo el sistema. La tradicional política británica es ahora una máquina de picar carne. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Brexit, un desastre ingobernable. 10 años, 7 primeros ministros. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Keir Starmer, el primer ministro británico, ha anunciado esta semana su dimisión. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. El Reino Unido va a tener 7 primeros ministros en 10 años. Justo esta semana también, hace 10 años de aquel referéndum del Brexit en el que los británicos votaron salirse de la Unión Europea. La lista de autovíctimas la inauguró el propio David Cameron, que convocó el referéndum y dimitió unas semanas después del resultado, en verano de 2016. Una década después, el nuevo nombre que nos tenemos que aprender es el de Andy Burnham. I will work relentlessly to make what the people have voted for here happen. And we will do that together, won't we? We will take the energy of this campaign. Entre David Cameron, conservador, y Andy Burnham, laborista, estuvieron Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer. Ninguno, y los hay de los dos grandes partidos, ha llegado a los 4 años de legislatura. Parecía que con Starmer iba a ser diferente. Hace solo 2 años que había obtenido una victoria electoral arrolladora, histórica para el laborismo. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. 2 años después, su carne queda triturada en la máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos quiere volver a la Unión Europea. La que han liado. Vamos a Reino Unido. María Ramírez, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? María, hay una cosa curiosa en el sistema británico. Al primer ministro muchas veces le echan sus propios compañeros, es el caso, y no lo hacen para convocar elecciones, sino para poner a otro del mismo partido. Claro, esa campaña interna es también demoledora porque desgasta al propio partido, así que todo suele suceder muy rápido, es todo casi fulminante. Sí, desde luego los diputados tienen libertad y bueno, hay una tradición de los diputados, de los ministros del propio gobierno, pues de ir a quejarse al primer ministro si hay algo que no les gusta y una tolerancia bastante baja. No hace falta que haya grandes escándalos, en este caso no los ha habido, pero desde luego es algo que sucede, aunque también hay que decir que lo de esta década no es normal, no había pasado en décadas anteriores que los diputados, los ministros de un partido quitaran a su primer ministro. Es más habitual cuando están en la oposición, pero bueno, pues en los 10 años antes del Brexit hubo 3 primeros ministros y si pensamos entre finales del siglo pasado y este año,
hubo 28 años entre el primer gobierno de Margaret Thatcher y el último de Tony Blair, en el que solo hubo otro, John Major, o sea, es decir, 3 primeros ministros en 28 años. Pero bueno, es verdad que esto no es un sistema presidencialista, lo que se eliges al partido y bueno, si pierdes el apoyo del grupo parlamentario, pues te vas. Y hay una tolerancia pues baja a cualquier escándalo, a cualquier decisión equivocada y a los resultados electorales. Y bueno, pues como decíamos, en este caso, la causa inmediata de la caída de Starmer ha sido el derrumbe del laborismo en las elecciones locales del 7 de mayo. Además de ese mal resultado que dices de estas últimas elecciones municipales, ¿qué hay de fondo? Porque Starmer tenía mayoría, poder suficiente en el Parlamento para haber seguido. ¿Cómo se pasa en 2 años de una gran mayoría a que se te perciba internamente como un lastre? Claro, nos sorprende en España la diferencia. Starmer efectivamente ganó las elecciones generales de 2024, hace ahora justo 2 años, con una victoria histórica, porque era una de las mayorías absolutas más holgadas en la Cámara de los Comunes para su partido. Y bueno, el Partido Laborista sigue teniendo todos esos escaños o casi todos esos escaños. No hay elecciones previstas hasta 2029. Esto sigue siendo así. Pero bueno, Starmer tenía margen, aunque no podía hacer exactamente lo que quería. Porque bueno, para bien y para mal, los diputados en el sistema electoral británico son más libres que en España para votar, para rebelarse contra su líder, si temen por su futuro, como es lo que ha pasado en este caso. Y bueno, de hecho, Starmer dio marcha atrás en algunas medidas porque los diputados estaban rebelando. Pero bueno, diría sobre todo que el principal problema de Starmer, más allá de también su indecisión, algunas decisiones fallidas, ha sido un poco la falta de margen presupuestario. En el Reino Unido es que no hay dinero. La economía o no crece o crece muy poquito y claro, esto para un país aislado, con menos comercio que hace 10 años, menos aliados de los que tirar, no hay ayudas europeas, ¿no? Pues hay pocas opciones y de hecho pues muchas de las decisiones más impopulares de Starmer, lo que han ido haciendo que perdiera también apoyo electoral su partido, pues tienen que ver con eso. Limitó una ayuda universal que había para pagar la factura eléctrica, que luego dio marcha atrás y claro, pues un poco porque intentaba coger dinero para otro lado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el país está en un estado que no es fácil para nadie y, bueno, no es fácil que el cambio se note rápido, como también prometió Starmer, después de 14 años de gobiernos conservadores que, además del Brexit, trajeron muchos recortes del gasto público tras la crisis financiera, vamos, mucho más que en otros países. Bueno, pues toca aprenderse un nombre nuevo. Andy Burnham será, o eso parece, el sustituto de Keir Starmer al frente del Partido Laborista y también como primer ministro. Cuéntanos quién es. Andy Burnham tiene 56 años, es un laborista veterano que lleva activo en la política del partido pues desde hace 2 décadas hasta ahora. En los últimos 10 años ha sido alcalde de Manchester. Manchester es ahora un ayuntamiento grande, se llama Greater Manchester, que incluye también localidades de las afueras. No es solo la ciudad, tiene unas 3 millones de personas, o sea, es un sitio importante, no es ser alcalde de cualquier ciudad en Inglaterra. Bueno, antes también fue diputado, secretario de Estado, estuvo en el Tesoro, fue ministro de Cultura, eso es lo máximo que llegó a ser, con los gobiernos de Tony Blair y de Gordon Brown. Y esta en realidad es la tercera vez que se presenta al líder del Partido Laborista. Las otras 2 fracasó. Y ahora mismo es el líder laborista más popular. Todos los políticos en Reino Unido son muy impopulares y de hecho él ahora mismo está en la primera línea porque ganó a 2 partidos de extrema derecha, ya tenemos 2 en Inglaterra, en Makerfield, que es un distrito rural a las afueras de Manchester, ya casi en Liverpool, donde aunque era una zona tradicionalmente laborista, estaba subiendo mucho la extrema derecha. Pero Burnham, que tiene en particular un don de gentes, que es lo que hasta ahora más le ha distinguido, consiguió ganar por más de 20 puntos en unas elecciones que no eran tan fáciles. Y esto es lo que de alguna manera ha acelerado el proceso y ha conseguido que más diputados laboristas le apoyaran para retar a Starmer, y esto es lo que en último término ha forzado a Starmer a dimitir, la pérdida de confianza de su propio partido.
Me acuerdo que hace 2 años, ¿no?, cuando llegó Keir Starmer, hicimos un capítulo sobre él, contigo, María, sobre la imagen, ¿no?, que tenía de un laborismo social, de derechos humanos. Y luego ese perfil se ha ido endureciendo bastante, incluso en asuntos como la inmigración. ¿Qué nos dice la teoría, bueno, y la práctica, porque este hombre ya ha sido alcalde, sobre Andy Burnham? ¿Está a la izquierda o a la derecha del Starmer de hoy? Aquí, en el país de los eufemismos, lo definen como la soft left, que es la izquierda blanda, lo que quiera que signifique eso, ¿no? Y bueno, supuestamente él se sitúa algo a la izquierda de Starmer, aunque de momento lo que sabemos de sus ideas pues son bastante parecidas. A Burnham le molesta mucho que lo llamen camaleón, pero la verdad es que así lo ha sido en su carrera, se ha ido un poco adaptando a los tiempos, ¿no? En estos días se cuenta por aquí un chiste que es algo así como: entra un diputado laborista de izquierdas, otro de centro y otro de derechas en un bar. El camarero dice: hola, Andy. O sea, que realmente es alguien que, aunque a él le moleste, es cierto que ha ido virando un poco con los tiempos. Y bueno, pues lo que hemos visto tiene ideas parecidas a las de Starmer en el sentido de nacionalizar los servicios públicos privatizados, que es algo que el actual gobierno laborista ya había puesto en marcha. Pues poner más dinero en la educación, la sanidad pública, apostar por la energía renovable, son cosas que en realidad pues ya estaba haciendo Starmer, y a la vez Burnham, por lo que sabemos, también quiere seguir con la mano dura con la emigración, y acercarse a la UE, pero sin volver del todo. Bueno, al final es más una cuestión de estilo y de énfasis. Se supone que es un político que es capaz de explicarlo mejor. Y bueno, y en el trato personal es verdad que tiene más capacidad de conectar con la gente y ha conservado hasta ahora pues esta especie de don de gentes, que es lo que le ha ayudado a prosperar. Luego dependerá también mucho de qué ministro se elija para su gobierno, y ahí veremos un poco hacia dónde va y si realmente hay un cambio de sustancia. Hablábamos del batacazo laborista en las últimas elecciones, pero no es que los conservadores hayan absorbido todo ese apoyo popular, ¿no? Los Tories, que fueron los ejecutores del Brexit, no han repuntado, ¿no? Claro, el Partido Conservador se pegó el batacazo de su historia en las elecciones generales de 2024 y, bueno, la verdad es que casi no ha levantado cabeza en ninguna de las elecciones locales que hemos visto hasta ahora. En la práctica, por lo menos por ahora, Reform de Nigel Farage lo está sustituyendo en las elecciones, pues eso, en los ayuntamientos, en las autoridades regionales, pero es verdad que en el Parlamento Nacional pues todavía el partido Tory es el segundo mayor, aunque se ha reducido, pero en número de escaños. Es verdad que todo dependerá de qué pase con Reform de aquí a 2029, en teoría la fecha prevista para las generales. Claro, aquí hay algo que no acabo de entender, ¿no? Hemos dicho que hay una clara mayoría de ciudadanos británicos que consideran que salir de la Unión Europea fue un error y que están a favor de volver a la Unión Europea. Entonces, ¿cómo nos explicamos que el partido pujante, el que más avanza electoralmente, siga siendo el de Nigel Farage, ese partido ultra, que básicamente son los ideólogos del Brexit y del discurso antieuropeo? Claro, la lógica a veces se escapa a la realidad. Esta es una pregunta que, de hecho, está continuamente en el espacio público británico de cómo es posible. Pero bueno, la política no es algo perfectamente predecible, ni tampoco la opinión pública, es como una única voz, ¿no?, coherente. Es verdad que la abrumadora mayoría del país cree que el Brexit ha ido muy mal, cree que ha sido un error. Hay una mayoría para incluso volver a la UE, a ser un socio de pleno. Pero una parte de la población le echa la culpa a los políticos por supuestamente no aplicar bien el Brexit, lo que quiera que eso signifique. Y la verdad es que culpa más de sus efectos negativos a los políticos que han estado en el gobierno para gestionar esta salida del Reino Unido de la UE. Es decir, culpa más a los Tories que a Farage, que bueno, pues que es que ni era diputado en el Parlamento Nacional hasta 2024. Farage es muy impopular personalmente entre la población general, incluso entre una parte de los votantes de Reform, pero también la cuestión es que, según el sistema electoral británico, con menos del 30% de votos puedes tener una mayoría amplia en el Parlamento. Depende un poco de qué pase en el bloque opuesto a ti, de qué pase en el bloque de la derecha, la extrema derecha, y este es un poco el riesgo, que realmente un partido minoritario con posiciones muy extremas que no están compartidas por una mayoría clara de la población, pues sigue al gobierno.
María, terminamos. Si empieza a haber cierto consenso social en que el Brexit fue mala idea y hay un gobierno que en realidad tiene un perfil más pro-europeo quizá que las fuerzas conservadoras de ese mismo país, el gobierno laborista, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ponen manos a la obra? ¿Por qué no se tramita una marcha atrás del Brexit? ¿Cuál es el dilema? El dilema para los laboristas, y ahora lo será para Burnham, es atreverse o no a embarcarse en lo que es un proceso cuyo objetivo tiene todo el sentido económico y social y apoyo popular, pero que costará años y seguramente percances. Y bueno, también para la UE, el riesgo de dedicar recursos, tiempo a algo que puede quedarse interrumpido si gana Farage o los conservadores, pues es grande. Pero bueno, veremos qué hace Burnham. Él era muy crítico con el Brexit, ahora no está muy claro. Una opción puede ser volver al mercado único de la UE, no a la UE, pero sí al mercado único, y eso permitiría a los británicos pues, beneficiarse de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y también de personas. Y ahí es un punto controvertido en el Reino Unido porque hay una reticencia cada vez mayor y amplia, no solo entre los conservadores, a la inmigración de cualquier tipo. Pero desde luego la gran cuestión, si no es para Burnham o para el siguiente, va a ser siempre la vuelta a la UE, porque el hecho de que haya habido 7 primeros ministros, de momento, en 10 años no es casual. El caos que vive el país, el declive que vive el país, tiene un claro origen en el referéndum del Brexit y lo que ha pasado después. Si nada cambia, será muy difícil para cualquier primer ministro gobernar este país. María Ramírez, desde Oxford. Compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.